Y en Directo América llegó el momento de hablar de salud, por ello le doy la bienvenida en el estudio a mi compañera Mar Romero Salamar. Muy buenos días. Buenos días, Andrés. Mar, hoy vamos a hablar de los riesgos futuros a los que nos podemos enfrentar. Cuéntenos. Sí, estamos hablando sobre todo de las pandemias, ¿no? De riesgos como los que pasamos con el COVID-19 y lo hacemos porque empezó la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud y este ha sido uno de los principales llamados. ¿Qué podemos hacer para prevenirlos? ¿Cómo nos podemos preparar para futuras crisis como la del COVID-19? Y para eso nos acompaña Carlos Eduardo Pérez para comentarlo, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, doctor, por acompañarlos. Estamos hablando, como decíamos, de estos posibles riesgos de futuras pandemias, pero mi primera pregunta es, ¿de dónde puede llegar este peligro? ¿Qué debemos estar monitoreando? ¿Dónde debemos poner nuestra atención? Lo que hemos visto es que los virus que están circulando, sobre todo estos virus respiratorios que están en el reino animal y en el reino humano en el mismo tiempo, como el virus de la influenza, como los coronavirus y cualquier cantidad de virus, son muchas familias las que hay, son las que se monitorizan y donde probablemente puede emerger esta y otras pandemias. También es importante saber que los virus que actualmente están circulando pueden modificar su comportamiento, hacer variaciones y pueden llevar a estas nuevas pandemias, crisis epidémicas. Es importante también monitorizar los virus tanto en el reino animal como en lo que pasa en los humanos. La reasociación de estos virus pueden generar también nuevas variantes que pueden afectarnos a nosotros. Vivimos en una constante cerco de enfermedades de este tipo y tenemos que estar pendientes porque seguramente tendremos que vivir otras pandemias en el futuro. Doctor Pérez, muy buenos días. Lo saluda Andrés Mesa. ¿Qué papel juega, por ejemplo, el cambio climático en el aumento de riesgos de nuevas pandemias? Andrés, es definitivo. Hemos visto cómo el comportamiento de los vectores se ha modificado con el cambio climático. ¿Qué es eso? Los vectores son esos mosquitos, por ejemplo, que transmiten virus. Un solo mosquito es capaz de tener 3 o 4 posibilidades de virus que pueda transmitir y cada vez su adaptación es a mayor altura y mayor grupos humanos pueden ser afectados. Además de eso, la acumulación de aguas, la pérdida de aguas hace que se acumulen en ciertos sitios estos vectores y se modifique el comportamiento de las enfermedades transmitidas por estos agentes. Luego, sin duda, el cambio climático hace que sea más cercano la probabilidad de una nueva pandemia y esa comunicación que tenemos y la deforestación, lo que se está haciendo agrediendo el medio ambiente, pues inexorablemente va a llevar que cosas que no conocemos hagan parte de nuestro entorno y probablemente tengan ese desarrollo hacia una nueva enfermedad devastadora como la que pasamos. No, y de hecho ya lo hemos visto cómo ha sucedido el COVID-19. De hecho, es una enfermedad zoonótica que nace desde los animales, la viruela del mono también, así que no es descabellado pensar que aquí puede ser donde nacen los próximos riesgos. Pero pasamos a hablar de las vacunas. Contra el COVID-19 las vacunas tuvieron el gran éxito de desarrollarse muy rápidamente, pero también el fracaso, digamos, de una distribución no igualitaria. ¿Esto se podría replicar en el futuro y cómo, sobre todo, se puede mejorar la infraestructura para evitar que esto vuelva a suceder? Sí, sin duda las vacunas fueron el hito que marcó y paró esta pandemia. También el desarrollo de antivirales farmacéuticos, que también fue un gran logro. Sin embargo, queda un gran problema que los organismos multilaterales no fueron eficientes, no se priorizó la vacunación al que más la necesitaba, sino al que la podía comprar. Y definitivamente vimos cómo había una inequidad en el acceso a las vacunas. Pero a pesar de ser accesibles y disponibles en varios sitios del mundo, la gente tampoco se vacunó completamente. Y les puedo decir por mi práctica profesional que hoy tengo pacientes que pasé esta mañana a revisar con COVID-19 en una unidad de cuidado intensivo porque no se han vacunado. Luego también no es solamente la disponibilidad de una maravilla como la vacuna, la accesibilidad, pero también la aceptación hacia la vacunación. Nosotros exigimos una vacuna, pero cuando lo tenemos disponible solamente se vacunó el 60 o 70% de la población y no se ha reforzado sin solamente el 25% de la población. Luego, el problema no solamente la disponibilidad del biológico, sino también esos cambios en el comportamiento. Creo, Mar, que sí es un gran desafío la vacunología, es el gran avance en la ciencia, pero tenemos muchos otros factores que necesitamos alinear: accesibilidad, conocimiento, educación y apropiación como parte de una estrategia de vacunación que realmente sea exitosa. Doctor, la pandemia de COVID-19 nos tomó por sorpresa a todos. Creo que estas últimas generaciones no habíamos visto una situación de tal magnitud.
Ahora la gran pregunta es, ¿hay alguna forma de que podamos predecir la próxima pandemia? Es como los volcanes, sabemos dónde están, es una amenaza constante, pero las pandemias, como todo, son impredecibles. Se van juntando factores y esos factores son los que pueden desarrollar. ¿En dónde está produciéndose nueva resurrección de virus? ¿Dónde están circulando nuevos agentes infecciosos? ¿Cómo se está perdiendo la inmunidad para algunos de ellos? No lo sabemos. Son esos científicos realmente destacados que están en el campo monitorizando los que nos pueden alertar, pero está en nosotros el respeto al medio ambiente, conservar una vida sana y saludable, mantener la etiqueta en el comportamiento que tenemos que tener cuando estemos enfermos, saber aceptar la medicina preventiva, aprender de que vacunarse no hace daño. Son muchos procesos para que eso no pase, pero es impredecible una pandemia, pero seguramente va a suceder y mucho más pronto de lo que podamos creer. Carlos, doctor, una última pregunta rápidamente. ¿El COVID-19, la experiencia que hemos pasado, nos ha ayudado a prepararnos hacia el futuro o al contrario, nos ha debilitado y ha mostrado, digamos, nuestras flaquezas? Yo creo que ha tenido esa paradoja, nos ha fortalecido, por ejemplo, en la ciencia, en la comunicación, en podernos juntar para poder resolver un problema solos, se pudo ser capaz. La unión científica y la unión hacia la ciencia fue un desafío. Hay otros desafíos, por ejemplo, la comunicación. Vimos que fue un gran elemento de los medios de comunicación para superar la pandemia, pero la infodemia fue un gran enemigo. Y tenemos debilidades, por ejemplo, los organismos multilaterales, la falta de accesibilidad, los recursos económicos, las economías frágiles y la fragilidad humana. Creo que pasarán décadas para entender qué fue lo que vivimos. Lo que tenemos que hacer es vivir el presente, seguir estudiando, confiar en la ciencia, ser mejores para todos y cuidarnos entre todos para tener un mundo mejor. Bien, ahí estaba el doctor Carlos Eduardo Pérez, asesor científico de France 24. Muchas gracias por este análisis sobre cómo ha sido este balance de la pandemia de COVID-19 y también cómo debemos prepararnos para futuras pandemias, Mar. Así es, Andrés. Muchísimas gracias. Muchas gracias también y nos vemos entonces mañana con una nueva sección de salud. Hasta mañana.